mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, servirte solo a ti, Señor, servirte solo a ti, Señor, servirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y esto es lo que quiero resaltar en este pasaje que estoy leyendo, lo que dice versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Todas y cada una de las cosas que nosotros llevamos a cabo, todas y cada una de las cosas que nosotros podemos lograr, que nosotros podemos conquistar o en su caso llevar a cabo el cumplimiento de una meta o de un propósito o de cualquier plan, tiene su base en el poder de Dios, tiene su base en la competencia que Dios nos da a cada uno a través de dones, habilidades, talentos, etcétera. Lo cierto es que es necesario resaltar este punto. Ahora que hemos estado hablando en estos mensajes de propósitos para el 2021 y que el día domingo tuve la oportunidad de compartir la primera parte de esto que he titulado Estar en Cristo. Estar en Cristo significa humildad. O sea, una de las maneras en que nuestra vida cambie en todos sentidos es que si nosotros estamos en Cristo y con todo lo que ya explicamos en el primer mensaje, entonces en nuestra vida, entre otras cosas, hay muchas más, porque son como los frutos del Espíritu,
pero una de las cosas que necesariamente hablaba yo de la necesidad, la importancia de estar teniendo en este año, desarrollando cada uno en su propia vida, es la humildad. La humildad es lo único que nos puede llevar a tener unidad en el cuerpo de Cristo, pero no solamente en la iglesia, una unidad en la familia, una unidad en la sociedad. Y para lograr tal fin es necesario desarrollar en nuestra vida la humildad. Solamente así podemos unidos con humildad combatir todo lo que ha representado esta terrible pandemia, todo lo que ha representado este tiempo de aflicción en casi todo el 2020 y que ha venido al traste en la salud, en la economía y en muchas áreas de nuestra vida. Y bueno, una de las cosas dentro de toda esta situación que estamos viviendo es aprender a vivir en humildad. Y la manera, la forma es como lo que expresa el apóstol Pablo en lo que ya leí, que nuestra competencia viene de Dios, y esa es una de las situaciones o circunstancias que deben imperar para pensar que estando en Cristo, cuando yo tengo una relación personal real con Dios, cuando yo tengo una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, entonces nuestra vida, entre otras cosas, puede mostrar humildad. Ya estuvimos analizando en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 5, y comencé hablando y diciendo el versículo 5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y eso es lo que estamos hablando. Para poder tener toda esta expresión que habla o desglosa el apóstol Pablo de los versículos 1 al 4, nosotros necesitamos tener el mismo sentir que Cristo Jesús, o vivir o estar en Cristo. Y bueno, estuvimos haciendo hincapié versículos 1 y 2 en que cuando Pablo exhorta allá a los filipenses y nos exhorta también a nosotros, es primeramente darnos cuenta si alguna consolación, si algo esto, si esto y esto en Cristo, entonces con la consecuencia o los frutos de esa relación personal con Dios tiene que ser las actitudes o acciones que vamos ahora a desglosar en los versículos 3 y 4 de la misma carta a los Filipenses capítulo 2. Tenemos que entender esto. El tener un mismo sentir y un mismo amor en el trato mutuo es posible porque como pecadores perdonados podemos estar en Cristo. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. No estamos en Cristo porque seamos personas fenomenales, ¿recuerdas? Nuestra competencia viene de Dios, sino porque Cristo logró una redención completa para cada uno de nosotros. Por eso mismo podemos y debemos aceptar a otros cristianos, aunque no sean tan perfectos como lo deberían ser según nuestros propios ideales. Muchas de las ocasiones, utilizando incluso la sana doctrina, utilizando la Escritura, pareciera ser que somos capacitados o autorizados a nosotros decidir qué está bien o qué está mal. Y sobre todo, como mencioné el primer mensaje, lo que no puede uno estar de acuerdo es que a través de la descalificación que hacemos a mucha gente, es como nosotros tratamos de sobresalir o tratamos de hacer ver que nosotros sí estamos haciendo las cosas de manera correcta. Hay muchísimas cosas al respecto, pero todo este resultado de vivir en Cristo, todo este resultado de tener esa relación personal con Dios, se va a manifestar en actitudes, se va a manifestar en acciones, se va a manifestar de una manera práctica en nuestra vida, y sobre todo que la gente podrá ver el poder de Dios, que la gente podrá ver la gracia de Dios a través de nuestro testimonio, un testimonio vivo, no basado simplemente en sana doctrina. Lo que estoy diciendo, esta no es ninguna carta blanca para la anarquía doctrinal o la superficialidad dogmática, pero estamos hablando aquí de la necesidad de ser sobrios. Y cuando hablamos de sobrios, no solamente nos referimos a un vicio. Ser sobrios es como dice Pablo ahí en Efesios 5:15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una manera de ser sobrios es tener la sabiduría que viene solamente de Dios para poder detener muchos asuntos y circunstancias en nuestra vida y en la vida de los demás. Estamos conscientes de que nosotros
y otros cristianos estamos en Cristo, no porque nuestra teología y nuestras obras sean perfectas, sino porque Cristo, y ese es el punto esencial, sino porque Cristo nos ha redimido por su amor ilimitado. Y no nos engañemos a nosotros mismos. El tener un mismo sentir con otros cristianos y el amar por igual a todos los hermanos es una lucha espiritual, no es algo fácil, no es algo que porque dice la Biblia así, ahora lo tengamos que hacer. No, vivimos una lucha terrible, tremenda, cada día, cada uno desde su propia perspectiva, desde su propio nicho. Hay que recordar un poquito lo que habló el apóstol Pablo en esa lucha entre el espíritu y la carne, ahí en Romanos capítulo 7, versículo 15. No entiendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que agradezco, eso hago. No es algo que nos sale naturalmente, preferimos tener la razón, preferimos recibir amor en lugar de dar nuestro amor a los que, según nuestro punto de vista, no están en lo correcto. Por eso es absolutamente necesaria la humildad, como lo dice el apóstol Pablo, y ahí es donde entramos de lleno en los versículos 3 y 4, donde la escritura, donde Pablo dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Asimismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es lo que dice capítulo 2, versículos 3 y 4 del libro de Filipenses. La palabra griega utilizada para contienda también se puede traducir como egoísmo. Así lo vemos en la Nueva Versión Internacional. No haga nada por egoísmo o vanidad. El egoísmo lleva a la contienda y es algo totalmente contrario a la humildad. Recuerda, Pedro dijo, su primera carta, capítulo 5, al final del versículo 5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A veces podemos expresar en broma: todos piensan solo en sí mismos, únicamente yo pienso en mí. Es algo irónico. Esta es nuestra actitud natural, pero Dios espera lo contrario de cada uno de nosotros. En los siguientes versículos de ahí del capítulo 2, Pablo nos muestra el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los ejemplos más bellos desde el versículo 5 en adelante, hasta donde habla de la obediencia, de la sumisión, habla de la servidumbre, habla de ser siervos, habla de todo, de la humildad que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra el ejemplo de nuestro Señor, quien dejó atrás todos los privilegios de la gloria para venir a servirnos a nosotros los humanos. Este sentir de nuestro Señor debería ser nuestro sentir. Sin humildad no hay unidad. Suena lindo y verdadero y muy cristiano cuando decimos que el sentir de Jesús debe habitar en nosotros, que debemos estimar más al otro que a nosotros mismos, que debemos ser unánimes y humildes y amar a todos por igual. Pero ¿cómo es posible que pueda esto ser llevado a la práctica? Si yo dijere: a partir de ahora siempre consideraré a los que están a mi alrededor como más importantes que a mí mismo, sin duda alguna, este sueño solo duraría unos pocos minutos más, porque tarde o temprano, y a veces muy más temprano que tarde, ya habremos fracasado. No tenemos ningún botón, como si fuera la computadora. No tenemos ningún botón para encender y apagar la humildad. O sea, cuando nos convenga estar en humildad, ok, encendemos el botón, y si no, viceversa. La solución a todo esto, y este es el tema central, y por eso el porqué del título del mensaje, la solución es simplemente que cada uno de nosotros esté en Cristo, permanecer en Cristo, vivir en Cristo. Tal como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es parte de lo que significa estar en Cristo. Ya no somos nosotros, ya no es nuestro sentir egoísta, ahora es el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez algunos posiblemente
pensarán que esto suena muy piadoso, que esto suena muy devocional, muy religioso. Pero por más que nos lo repitamos a diario, no nos sirve en la vida diaria si no lo ponemos en práctica. Es una objeción absolutamente legítima decir que no lo podamos conseguir. En verdad que son pensamientos que suenan algo místicos y tal vez insuficientes, sobre todo a los oídos de una persona práctica, y de estas habemos muchísimos. Nos gusta la parte práctica, no nos gusta tanto la teoría, no nos gusta tanto la doctrina, no nos gusta tanto, sino que a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente en nuestra vida? Y es válido, porque la Escritura misma ratifica esto. Ya no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Preferimos a veces tener un conjunto de reglas a seguir una lista de control, con lo cual pudiéramos juzgarnos a nosotros mismos y a otros, o sea, en base a calificaciones, en base a lo que llamarían en el mundo secular, en las empresas, índices de productividad o índices de medición, para ver realmente cuál es tu accionar y cuáles realmente son tus resultados. Así a veces queremos hacerlo en el plano espiritual. Sin embargo, Dios quiere darnos otro valor. Él busca la comunión con nosotros. El estar en Cristo no es un ejercicio dentro de un conjunto de reglas, es una relación viva. Hay una gran diferencia en esto y deberíamos entenderlo así. Por eso la unidad entre los hombres que están en Cristo puede funcionar no porque tengan un mismo reglamento, sino porque todos absolutamente tenemos un Señor y Salvador. Acuérdate lo que Pablo escribió en la carta a los Colosenses capítulo 2, versículos del 16 en adelante, donde del 20 en adelante, donde habla, si pues veis haber resucitado con Cristo, ¿por qué vivís como si estuvieras sujetos todavía a las leyes de este mundo? Con el no comerás, no tocaréis, no esto. Eso es cuando tratamos de aplicarlo como un conjunto de reglas. Todo el versículo, de los versículos 20 al 23, explica a veces la inutilidad que puede resultar esto. Si nos llenamos de reglas, vamos a estar cayendo igual en los mismos errores que cayeron los fariseos, que cayeron los escribas, que cayó en muchas maneras el pueblo de Israel, tan empecinados en cumplir estrictamente lo que era de la ley de Dios. Y no estoy diciendo que no se tenga que cumplir, lo que estoy diciendo es que no nos alcanzaba realmente la vida para poder vivir todo de acuerdo a ese sentido estricto de reglas. ¿Y en qué terminaron? Bueno, tú conoces la historia. Hemos hablado aquí en la serie de discípulos que compartimos, hemos hablado todo el conjunto de reglas que tenían los fariseos, y que además de la ley de Dios, ellos habían creado más de 800 mandamientos con los cuales poder justificar a través del cumplimiento de estas normas o reglas la obediencia a Dios, cuando nuestro Señor tuvo que ponerlos en su lugar y decir que acabarles diciendo ahí en el capítulo 23 de Mateo: ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. O sea, le daban importancia a ciertas cosas y a lo que era más importante, o lo verdaderamente importante, lo dejaban de lado. Habéis dejado de lado la justicia, la misericordia, el gozo, la paz, etcétera, etcétera. Y así es como a veces nos pasa a nosotros hoy en día. Estamos tan empecinados en guardar la sana doctrina que debiéramos hacerlo, y esto es algo que no está en la mesa de discusión. Hay que llevar a cabo la sana doctrina, pero a veces nos olvidamos de lo fundamental. Podemos lograr tener una relación perfecta, una relación ideal con nuestro Dios o con nuestro Señor Jesucristo solamente por Él. Por eso Pablo dice: nuestra competencia viene de Él, y a veces lo dejamos de lado. Recuerda lo que pasó a la iglesia de Éfeso. Pablo les había instruido: cuidado con los falsos maestros, así como veo hoy que muchos hermanos se desgarran las vestiduras hablando de que no, y tenemos que defender la sana doctrina, y esto, y es que el mundo, y a través de la descalificación, es que grupo tal, y son unos idólatras, son un otro, y está bien. Es lo que pasó con la iglesia en Éfeso. El Señor le dijo: de veras, qué bueno que seas constante, me agrada tu trabajo para el Señor, me agrada que desenmascares falsos apóstoles, etcétera, 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 etcétera. Pero después de hablar de todo esto, nuestro Señor le dijo: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y creo que a veces en una u otra manera nos está pasando a nosotros hoy en día. Sobre todo aquellos que decimos que realmente seguimos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que realmente ya desde ahí
Hacemos un sectarismo diciendo que nosotros somos los únicos capaces de cumplir. Pareciera ser que nosotros somos los únicos expertos en la escritura y todos los demás están descalificados. Y a veces lo que puede pasar es que estamos tan empecinados en ese cumplimiento de reglas, normas que nosotros llamamos sana doctrina, que nos olvidamos de lo fundamental, lo principal. Gracias a Dios, Pablo dijo que todo lo que él podía lograr era por la gracia de Dios. Y cada uno de nosotros es lo mismo. Lo que logramos, lo que hacemos, lo que llevamos a cabo es solamente por la gracia de Dios. El estar en Cristo no es un ejercicio dentro de un conjunto de reglas, es una relación viva. Por eso la unidad entre los hombres que están en Cristo puede funcionar, no porque tienen un mismo reglamento, sino porque tienen un mismo Señor y Salvador. Para decirlo más concretamente, la unidad está ahí donde los cristianos realmente están en Cristo. Nota esto no tiene nada que ver con vaciarse de sí mismo con pasividad o con algunos esoterismos o buscando fórmulas raras. Estos cristianos no están sentados alrededor de un fogón tomados de la mano, cantando himnos meditativos. Por el contrario, buscan activamente a su Señor en la oración, en la palabra, a través de la obediencia, en su meditación acerca de Él y de su palabra, y buscando a Cristo en otros cristianos. Por naturaleza, tendemos a fijar la atención en los errores y fracasos de los demás, que era lo que yo consideraba o lo que yo comentaba hace un instante, porque esto nos hace pensar que nosotros somos criaturas orgullosas y que estamos mejor, pero el que realmente está en Cristo, busca a Cristo en el otro cristiano o en su familia. Y esto es la humildad. Imagínate que cada redimido, que cada uno de los que hemos podido alcanzar esa redención, vean a su Señor y Salvador en cada hermano. Imagínate que estás en la iglesia donde te congregas y notas la presencia de un hermano con el cual tienes un problema y hace mucho que no se hablan. Qué bueno que esto no sucede en la iglesia del Señor. Y de repente ya no lo ves a él y a sus enervantes fallas, sino que ves en él al Rey de Reyes, quien derramó su sangre por él. ¿Cómo tratarás entonces a este hermano? Esta actitud es humildad, y ello es lo que nos va a conducir a la unidad. Nota que Pablo dice que no hagamos nada por contienda o por vanagloria, porque él sabe cómo son nuestros corazones orgullosos. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Esto es algo que dice ahí la Escritura, no es algo que se esté inventando. La exhortación sería innecesaria si ya estuviéramos todos revestidos de humildad. El cristiano que está en Cristo se somete a la poderosa mano de Dios. Solamente recuerda uno de los textos más hermosos en la Escritura que expresa nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Qué es lo que pide el Señor? ¿Qué es lo que ofrece el Señor? ¿A cambio de qué? De que podamos entender que solamente en humildad podemos no solamente reposar, descansar en el Señor, no solamente aliviar las cargas, podemos empezar a funcionar como instrumentos para lograr la unidad en el pueblo de Dios. El cristiano que está en Cristo se somete a la poderosa mano de Dios, reconoce que es orgulloso, se derrumba delante de Dios y clama a Él: Señor, no puedo hacer nada. Yo mismo soy la piedra de tropiezo para la unidad. Yo mismo no tengo suficiente amor. Actúo solamente por egoísmo. Busco solamente mi propia gloria. Pienso solamente en mi propia ventaja. Me molesta cuando se elogia a otro. Señor, no puedo hacer nada sin ti. Señor, ayúdame, te necesito. Eso fue lo que se desnudó en la vida de Saulo de Tarso cuando tuvo ese encuentro con el Señor. En ese momento y los 3 días posteriores, donde estuvo completamente en oscuridad, él comprendió que su vida era nada. Por eso más tarde expresa: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Y todo lo estimo como pérdida
como basura por haber ganado a Cristo, porque Él se dio cuenta, igual que nos demos cuenta nosotros, de que la única manera, la única forma que cambie en general la sociedad, que cambie en general los seres humanos, que podamos en general cambiar en nuestra familia, en la iglesia, en la sociedad, es cuando nos llenamos de la humildad necesaria para doblar rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo y decirle: Señor, heme aquí, te necesito. Esto es humildad, no tiene nada que ver con proponernos firmemente considerar a los otros como mejores que yo mismo a partir de ahora, pero sí tiene todo que ver con el derrumbarme delante de Dios, con el doblar rodilla delante de Dios. Me aferro de Jesús y nunca más lo soltaré. El estar en Cristo tiene que ver con dependencia total y absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Pablo enfatiza el actuar en Cristo o en el Señor en la carta a los Filipenses, y no lo hace porque suene piadoso y le sobre tinta, sino porque sabe que sin el Señor no podemos hacer nada. Y finalmente, para terminar, voy a volver a leer de los versículos 1 al 4, lo voy a leer ahora en la versión, la Biblia de las Américas. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y creo que esto es la mejor muestra, es la mejor prueba de lo que se puede lograr de verdad en general, como dije antes, en la familia, en la sociedad, como se puede lograr en la misma iglesia, de que nos revistamos de humildad y podamos llegar a una unidad casi perfecta o perfectible en gran manera, pero eso es algo que nos va a ayudar, para que nuestra vida realmente cambie y nosotros podamos influir en la vida de los demás. Y creo que simplemente para tener idea finalmente de todo lo que escribió el apóstol Pablo en los versículos 1 al 4, déjame compartir contigo por lo menos algunos 8 o 10 ejemplos de humildad que nos pueden servir de una manera práctica. Para aquellos que nos gustan las cosas prácticas, estaré mencionando algunos versículos acompañado con lo que voy a estar, pero lo principal es que nosotros podamos entender que también el sentido práctico es necesario en nuestra ayuda, en nuestra vida, para mostrar realmente los frutos de todo. Recuerda, dice Pablo, y me gusta este ejemplo, dice: porque por gracia, en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hasta aquí podríamos pensar, bueno, pues todo es labor de Dios, ¿y yo qué hago? Dice versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. La consecuencia, los frutos de estar en Cristo es, entre otras cosas en el tema que estamos tocando hoy, es mostrar humildad y desarrollar la humildad. ¿Cuáles son algunas ideas en cuanto a lo que podemos desarrollar en nuestra vida práctica acerca de la humildad? Número 1, pedir ayuda cuando lo necesitamos. No podemos hacerlo todo por nosotros mismos. Muchas veces necesitamos de la ayuda, el apoyo, la orientación de otras personas y principalmente de Dios. La humildad también implica reconocer en el otro cualidades de las cuales carecemos. Un ejemplo de no reconocer la ayuda de otros, la da el mismo Pedro. ¿Te acuerdas, Juan capítulo 13? En uno de los capítulos más hermosos en la Escritura, por toda la labor que hizo nuestro Señor al lavar los pies. ¿Y qué dijo Pedro cuando se acercó a Pedro? No, a mí no me las lavarás, yo estoy limpio, yo esto, yo lo otro. ¿Qué? Y nuestro Señor tuvo que hablar fuerte y decirle: bueno, si no te los lavo, no tendrás premio conmigo en el reino. ¿Y qué dijo Pedro? Y así somos. Y dice: pues no solamente los pies, lávame todo, hasta la cabeza. No, pues así.
a veces no queremos y luego incluso abusamos, ¿no? Lo cierto es que la enseñanza es, necesitamos darnos cuenta que requerimos ayuda en tiempos de necesidad. Número 2. Debemos aceptar nuestras propias limitaciones. La humildad se manifiesta en el autoconocimiento, en saber de qué somos capaces, hasta dónde podemos llegar y cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Esta conciencia de sí mismos es una forma de humildad muy importante. Así empecé el mensaje. Nuestra competencia, ¿de quién viene? Nuestra competencia viene de Dios. Solamente así, dándonos cuenta que hay áreas. Hoy por la mañana estaba platicando con una hermana a través del WhatsApp, una hermana en otro país, y me decía, ¿cómo es posible que pueda yo entender, someterme al yugo de nuestro Señor Jesucristo? Y yo le estaba compartiendo que hay ocasiones en que las fuerzas no nos alcanzan. No podemos hacer más de lo que realmente los límites que Dios mismo ha puesto para cada uno de nosotros, y que tenemos que aceptar que en una u otra manera hay limitaciones en nuestra vida, hay cosas que no podemos hacer, y lo que hacemos es por la gracia de Dios. Número 3, ser modestos ante los éxitos. No podemos envanecernos con nuestros logros. Ante el éxito es importante practicar la modestia, no echarle en cara a nadie nuestras conquistas o ser soberbios. La vida está llena de altibajos. A veces estamos arriba, otras veces nos toca ver el panorama desde abajo. Dice aquí un dicho en México: cada quien habla de la feria como le va en ella, porque en la feria, en la rueda de la fortuna, a veces estás arriba y a veces estás abajo. Pero cuidado cuando estás arriba, cuidado cuando has hecho muchos logros, cuidado cuando has tenido éxito, cuidado cuando has ganado 545,320 debates y todavía estás listo para vencer otro millón de veces, o cuidado cuando has dado la mejor predicación, el mejor sermón, y te han dado en tu cuenta de Instagram o de Twitter o de Facebook, te han dado, ya casi llegas a los 100,000 a las 100,000 visitas o 100,000 reconocimientos. Aguas. ¿Que puede existir? Sí. ¿Que se pueda lograr? Tal vez. Pero eso no es el propósito en la vida del ser humano. Necesariamente no es uno de los propósitos principales. Necesitamos estar conscientes que debe haber humildad. Por eso mencionaba lo de Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Y hay ocasiones, y esto ya lo he mencionado en otros mensajes, cuando nos elevamos como los globos, y ya cuando estamos por encima vemos a los demás hasta por encima del hombro y pensamos que nosotros somos los únicos, y de momento llega un alfiler y revienta, y las caídas son realmente dolorosas. Admitir, número 4, admitir cuando no sabemos algo. No podemos saberlo todo. A veces nos encontramos en campos o temas que no dominamos. Por eso es importante reconocerlo y pedir a otros que nos explique o nos ayude a entender. En ocasiones, la conciencia de lo que no sabemos nos lleva a la larga a aprender mucho más. Y esto a mí me hablaban mucho a través de mi experiencia laboral, y hubo gente que me lo expresó directamente, a pesar de que era yo su jefe, y la gente dice: es que usted todo lo sabe y lo que no lo inventa. Y realmente no es que lo supiera todo, realmente es que a veces la actitud que denotamos es como si realmente lo supiéramos todo. Y yo creo que entre nosotros, entre la hermandad, así hay hermanos que parece ser que su palabra es absolutista, su palabra es ley, su palabra ya no puedes decir nada. Y luego se sienten, pero de verdad, en un sentido doctrinal, muy por encima de otros. Bueno, pues que Dios los bendiga. Otra manera práctica: no tener miedo de equivocarnos. Todos nos podemos equivocar, de hecho, todos nos equivocamos todo el tiempo. Los errores son los maestros en la vida, nos enseñan importantes lecciones y nos ayudan a ser mejores. ¿Qué mejor ejemplo de esto? ¿Qué mejor ejemplo de esto en la vida de los discípulos cuando estuvieron en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Reiterativamente Pedro falló una y otra vez, y sin embargo, todos esos errores le sirvieron para que allá en Pentecostés, ¿te acuerdas?, se levantara y hablara un sermón que permitió como instrumento de Dios que aquel día se convirtieran más de 3,000 gentes.
Otro consejo, estar siempre abiertos a aprender. Las ganas permanentes de aprender hablan muy bien de nosotros. No lo podemos saber todo, por eso a veces necesitamos leer, consultar o preguntar para enterarnos, informarnos de alguna cosa. Recuerda, me encanta el ejemplo de los hermanos de Berea, escudriñando las cosas, esas cosas en la escritura para ver si eran ciertas, cuando llegó ahí Pablo y Silas a predicar. Y creo que una cosa es estar abierto a aprender y otra cosa es que todos tenemos la facilidad. Hoy con tanta tecnología podemos tener la oportunidad de verdad de aprender lo que sea, de investigar lo que sea, pero debemos estar abiertos, tampoco cerrarnos como a veces. A ver, ¿usted de dónde es? Parece que te piden, así como decía Pablo, ahora me pides credenciales y así nos piden, ¿no? Si va uno de uno a otro lado, a ver, ¿en qué lugar te reúnes? ¿Dónde está eso? A ver, dame citas de algunos hermanos, teléfonos y todo. O hay quienes dicen simplemente, no, es que fulano de tal, a lo mejor fue gente que cometió errores hace 10, 15, 20, 30 años y de todas maneras esa es la idea que tienen. Y esa es tu credencial, ¿ya? Aquí en México decimos, mata un perro y se te va a quedar toda la vida el mataperros. Ni siquiera nadie sabe todo lo que ha ocurrido en los últimos 25, 20, 15, 10, 5 años en tu vida, pero siguen teniendo la idea errónea de que fallaste y ya te quedaste ahí. Otro consejo que nos ayuda a la humildad es saber ganar y también saber perder. En muchas maneras o en muchas formas. No siempre se gana, pero tampoco se pierde siempre. Hay que practicar el equilibrio y la modestia. Los éxitos traen alegrías, pero no tienen por qué traducirse en arrogancia, y las derrotas a veces pueden resultar frustrantes, pero no por ello debemos dejarnos llevar por la rabia. Ambas situaciones nos enseñan el valor de la humildad, respetar al adversario y valorar nuestro esfuerzo, pero también el del otro. Y bueno, creo que es bien clara esa situación. Otro punto, reconocer el valor de los demás. Las otras personas que hacen parte de nuestras vidas son importantes. A veces nos tienden la mano, a veces nos apoyan o nos orientan y a veces también necesitan de nosotros. Reconocer su valor es una práctica fundamental en la humildad. Para mí los mejores sermones que yo he escuchado en mi vida es a través de la vida de muchos hermanos y muchas hermanas. Hermanas incluso ya de edad avanzada, hermanas de la tercera o más de la tercera edad, que su vida de verdad es el mejor sermón de lo que debe ser una vida estando en Cristo. Y creo que esto es algo que nosotros deberíamos de permanentemente de reconocer, de verdad reconocer el valor. Gracias a Dios por esas grandes mujeres que no están predicando desde el púlpito, pero con su vida misma, con su amor, con su generosidad, con su humildad, nos dan el mejor sermón que podemos escuchar. Una de las más importantes en cuanto a la forma práctica de tener humildad es ser agradecidos. El escritor de Hebreos, bueno, puede ser Pablo, no hay un consenso unilateral en cuanto a esto. Pero bueno, Hebreos 12:28 dice, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Podemos estar agradecidos de muchas cosas, la vida, el plato de comida que tenemos al frente, las personas que nos rodean. Visto desde cierta perspectiva, cada cosa que tenemos o que nos pasa realmente es un regalo. Por eso Romanos 8:28 dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Practicar la gratitud constantemente nos brinda conciencia de ello. Y bueno, ya casi estoy terminando, si no, ya no quiero otro mensaje. Quiero terminar. Otra de las cosas que nos pueden llevar a la humildad o poner en práctica la humildad es saber escuchar. Todo hombre sea pronto para oír. No dice sea pronto para hablar. Y muchos de nosotros ni siquiera estamos escuchando o ni siquiera ha terminado la otra persona, el interlocutor, de hablar y nosotros ya hasta en la mente estamos pensando qué contestar. Por eso admiro mucho a aquellos hermanos que meten en debates. Porque no sé qué tanto pase por su mente, pero aún antes, incluso en el Face, apenas están viendo, porque ahí te pone un rengloncito. Se está escribiendo un mensaje, bueno, estás escribiendo y ya estás hasta imaginando qué va a poner y ya estamos poniendo de antemano luego una respuesta que supuestamente es la que consideramos, pero tiene que ver con el saber escuchar.
Es importante que siempre estemos dispuestos a escuchar a los demás, sus deseos, sus necesidades o aspiraciones, sus fracasos, sus debilidades, sus flaquezas, todo, absolutamente todo, para poder entonces, si tienes que dar un consejo o si tienes que dar una opinión, bueno, pero hay que esperar hasta que la gente exprese, no solo porque esta es una forma de conocer más profundamente a las personas, sino porque nos permite a nosotros mismos aprender. El otro siempre tiene cosas válidas que aportar, por eso debemos respetarlo y escucharlo. Y bueno, ya me voy rápido. Otra de las cosas que nos va a ayudar a tener humildad es pedir disculpas cuando sea necesario. Bueno, esto es para cada quien y bueno, a veces podemos equivocarnos o obrar mal y con ello afectar a las personas de nuestro entorno. Ser humilde, por tanto, también supone saber pedir disculpas, pues no somos perfectos y podemos de vez en cuando hacer algo mal. Creo que la Escritura habla en el libro de Efesios, en el de Colosenses, ante todo sed benignos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdona a nosotros. Esto es lo de pedir disculpa. Y finalmente, la humildad no significa ser serviles. Ojalá que podamos entender este término. La humildad no significa ser serviles, ni humillarnos, ni arrodillarnos a la voluntad de otros. Así pues, la humildad no excluye la propia dignidad. Hay ocasiones en que tengamos que guardar silencio, pero hay ocasiones en que tengamos que hablar. Cuando fue necesario, nuestro Señor, cuando vio lo que estaban convirtiendo el templo, entonces el Señor tuvo que hablar y tuvo que hablar fuerte, y tú conoces la historia. Lo cierto es que de una u otra manera, lo que nosotros podemos lograr en nuestra vida, y uno de los propósitos que pueden ser en este año, es precisamente trabajar mucho en la humildad. Pablo habla claramente, capítulo 2 de Filipenses, versículo 1 al 4, acerca de lo que se debía desarrollar en nuestra vida como consecuencia de que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ojalá que uno de los propósitos para este 2021 es que cada uno, de manera personal, individual, cada uno se autoexamine, someta a cada uno a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo, pero ni siquiera eso, de lo que hacen los demás o de gloriarse ante los demás. Cada uno debería ser una meta, un propósito, una resolución, como algunos mensajes que escuché, una resolución que deberíamos tener en el 2021. Aprender que la humildad se logra cuando uno vive, permanece, cuando uno está en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.